Estamos con Yasnaya Elena Aguilar Gil, de Sayutla Mije. Yasnaya es lingüista y activista, y en el libro Ciudad Insostenible, que publicamos en Arquine y que acompaña la edición digital de Mextrópoli, publicamos tu ensayo, algunos apuntes sobre la noción de territorio. Me gustaría empezar por la diferencia que planteas en este texto entre tierra y territorio. Bueno, pues una vez, muchísimas gracias por invitarme a esta charla y hablar de esos temas que para mí son muy importantes, sobre todo en un contexto en el que hay un montón de proyectos extractivistas que están, por así decirlo, minando la relación que tenemos y donde podemos hacer posible la vida en muchos pueblos y muchos territorios. Primero, quisiera decir algo obvio, es decir, habitamos un espacio, las personas como la humanidad, como una especie animal específica, forma parte de esto, de evolución del ecosistema de vida en el planeta. Y en ese sentido hay relaciones que establecemos. Por un lado, hay una concepción más general en la que muchos pueblos y muchas culturas se ven a sí mismos y a sí mismas como pueblo y comunidad, como parte de estos ecosistemas, no como algo distinto, no como en esta tradición que divide lo natural de lo humano, o el mundo natural y el mundo social, sino como algo profundamente imbricado. Tenemos también sociedades que se van a relacionar de una manera en movimiento. A mí me da tengo mucho interés por las sociedades y culturas que todavía guardan el modo de vida nómada, en el que el territorio se recorre y se va reconociendo, y en el que según también las estaciones y muchos otros elementos, la relación que se establece con la tierra va a ser una relación distinta a que sea sedentaria. Creo que hay que enfatizar que todavía hay sociedades que no están ancladas solamente a un territorio delimitado. En ese sentido, creo que es importante plantear en la primera parte de tu pregunta, responderla, la diferencia entre tierra y territorio. Si pensamos en la tierra como un espacio físico y concreto, pero el territorio es más bien el significado y la relación que las sociedades humanas establecen con esa tierra. Y esta es compleja, de ahí está la cultura, una relación en muchos casos de rituales, que tiene que ver con lo sagrado. Y hay una multiplicidad de maneras de relacionarse con la tierra, por lo tanto, la noción de territorio es multiplicidad. Entonces, si tenemos por un lado, por ejemplo, el hecho de no pensar que vives en una tierra delimitada, entonces tu concepción del territorio de la sociedad nómada va a ser distinto, ¿cierto? Pues ahí tenemos otras sociedades, por ejemplo, el caso del pueblo Mije, que se relacionan con la tierra de otra manera. Y tiene un montón de significaciones que no voy a especificar ahorita, pero digamos que la noción de territorio es relacional, es la relación de las culturas, la relación de la humanidad y las sociedades con la tierra. Y mientras la definición de tierra implica una cosa concreta y un ente físico, mucho más sencillo que la noción de territorio. En estas otras, como el caso del pueblo Mije, la relación tiene que ver con que se ve que la poseemos o estamos en ella como algo, que formamos parte de ella, pero además que la tenemos en comunión, en comunidad. No es algo que se posee, no es algo que se tiene como una propiedad, como un objeto. Claro. Luego están todas estas visiones en las que se tiene la tierra como una propiedad privada, que creo que eso se explica mucho el capitalismo. Es tener un pedazo de tierra y que esa es tuya y que la puedes vender y que es de tu propiedad. Entonces, ahí se atraviesa la noción de propiedad, ¿no? Que es una noción que está ligada a un marco jurídico. En ese caso, dado que el Estado ha tenido cierta relación con los pueblos indígenas, se nos reconoce legalmente como que tenemos la tierra en propiedad comunal. Sin embargo, nuestra relación con la tierra es mucho más complejo que la noción de propiedad, pero, digamos, legalmente queda la propiedad comunal.
Y legalmente, que es algo muy reducido, que no da cuenta de todo lo que es el territorio, pero de manera reducida legalmente, hay dos maneras de relacionarse de reconocer esa relación. Una es desde la propiedad privada, que tiene escrituras y que puedes venderla, y la otra es desde la propiedad social, que reconoce dos, la comunal y la ejidal, que casi siempre la ejidal es la que fue restituida después de la revolución. Sabemos todo lo que ha sucedido también con las reformas al 27 y el cambio. Pero entonces yo veo un continuum desde relacionarse con la tierra, sí, la noción de propiedad en sociedades nómadas, ¿no?, que se van adaptando, y desde una concepción de formar parte de ella, hasta la idea de propiedad, que sí es algo de la tierra, que es algo muy fuerte, que es algo que también llegó con las nociones jurídicas occidentales. Nosotros tenemos esta propiedad comunal, pero una relación, un concepto territorio mucho más complejo que solo el marco legal que te da el Estado. Es el lugar en el que puedes hacer la vida, porque no podemos desligarnos de eso para poder hacer la vida. Es donde hay agua, es donde hay alimento, es donde hay todas las fuentes para poder comer, donde habitan otros seres también, que puedes cazar, de los que te puedes alimentar. Es decir, es como todo lo que hace posible que la humanidad viva. Entonces, eso configura relaciones simbólicas mucho más complejas que solo verlo como un marco legal. Y muy, muy, muy al contrario de ver la tierra como un objeto y una propiedad que puedes vender y que entra al mercado del capital. En relación a lo que planteas, entonces, ¿cómo se organiza el territorio? Y cómo se organiza también la sociedad que ocupa ese territorio. Sí, yo creo que hay una especie de, o sea, si lo historizamos, tendríamos que la noción de la propiedad de la tierra, reglamentada así como en un marco legal, pues llega con los españoles, ¿no? Sobre todo. Vemos que la relación con el territorio, la noción de territorio era bastante distinta en una gran diversidad de pueblos. Entonces, ahora nos parece natural que alguien compre un terreno, lo cual es un poco extraño, dado que la tierra no la puede producir nadie, es decir, no es manufacturada, ¿no? Entonces, si lo vemos así, es un poco extraño comprar un espacio y que se vuelva una propiedad privada si entendemos que la tierra es un sistema, es decir, no es que los 12 metros cuadrados o 20 metros, 20 por 20, es decir, en un terreno de 20 por 20, supongamos que lo compras, no es que en los límites de tu terreno se acabe tu terreno, porque el terreno, la tierra, es un sistema, y es un sistema que no respeta los límites que tú le impones. Entonces, si lo empezamos a ver así, sí es una noción muy extraña el hecho de que la tierra sea una propiedad privada, porque es el ecosistema completo el que te da la vida, el que hace que haya agua, el que hace que funcione de alguna manera para que tú puedas vivir ahí. Y esto, por ejemplo, en los temblores es muy obvio que eso afecta una cosa y a otra, ¿no? Entonces, este parcelamiento y esta idea de propiedad llega sobre todo con los españoles. Yo creo que se puede hablar de posesión, o sea, tú puedes estar en posesión porque estás ahí, porque vives ahí. En el caso de las lógicas de la propiedad comunal, lo que tenemos es posesiones. Vivo aquí y puedo traspasar o heredar mi posesión, pero para poder yo tener derecho a traspasar mi derecho a posesión o a heredar mi posesión, necesito trabajar por la comunidad, es decir, por todo el mundo. Entonces, si es necesario hacer tequio para que haya agua, la gente lo va a hacer, porque es de todos y digamos, porque se gestiona comunalmente. Entonces, la idea del territorio, la idea de los sitios sagrados, por ejemplo, que en la tierra, al tejer territorio, ciertos puntos, ciertas cuevas van a ser interpretadas con un significado, por ejemplo, ¿no? Con un significado especial, un significado para otra cosa. También va a haber bosques que se van a mantener, que no son, tal vez suene muy extraño en una lógica de donde la tierra son bienes raíces, que no son de nadie, por así decirlo, que son, si dicen, oye, ¿y ese bosque de quién es? De la comunidad. No, pero debe ser de alguien, no. Entonces, para poder gestionar el territorio en común,
es muy necesario tomar decisiones y hacer trabajo conjunto. Y para tomar decisiones también las vamos a tomar en común. Entonces es muy regular o es muy frecuente que en los lugares donde haya la tierra se tiene en posesión, en propiedad comunal, también haya una asamblea de comuneros y comuneras que es la que permite gestionar esas relaciones. Entonces, cuando llegan empresas, por ejemplo, mineras, o cuando hay un atentado contra fuentes de agua, por ejemplo, que es el caso de mi comunidad, entonces no están atacando solamente un recurso, que es lo que se ve como desde la lógica de lo que es mercado. Desde el mercado, una madera, un árbol o una fuente de agua son recursos naturales, porque son recursos que pueden entrar en la lógica de mercado. En este caso son como bienes comunes, ¿no? Lo vemos más como bienes porque pues no vamos a vender nuestro manantial, ¿no? Es decir, es como claro. Nadie hace agua, no es algo que dependa de la existencia humana para que esté ahí. Entonces, cuando eso pasa, no solamente se atenta contra el recurso, como se vería en la otra lógica, como el recurso del agua o el recurso de la tierra, el recurso de la minería o de los minerales que están dentro de la tierra, sino es una irrupción a todo ese sistema de lectura de la tierra que es el territorio. Y obviamente hace que luego sea muy difícil la vida, como hemos visto en muchos casos donde llegan las mineras y donde han contaminado fuentes de agua, por ejemplo. Y que esas fuentes de agua contaminadas luego contaminan los alimentos, hacen que los hijos se enfermen, y muchas veces las mujeres, que somos partes muy activas del cuidado del territorio, pues sean las primeras que salten, las primeras que saltemos, y las primeras que tratemos de decir, oigan, esto está mal, esto está matando a los hijos, o está enfermando a las hijas, y esto no puede pasar, aquí hay algo que está irrumpiendo. Entonces no es como una red en donde si tú presionas o rompes o dañas una parte del tejido, todo el tejido se va a ver trastocado. Y ese tejido es el territorio, no solo la tierra concreta, sino la tierra concreta tiene significado por el territorio. Y porque la concepción de la que viene y la tradición de la que viene sí es muy, muy distinta a la concepción más de poseer, de tener en propiedad privada un pedazo de tierra que en realidad es parte de un ecosistema y que nadie manufacturó. Entonces, desde tu visión, ¿cómo podemos pensar el futuro desde la imaginación política? Sí, yo pienso mucho en que es posible empezar a, por lo menos pensar en qué otras maneras de vivir son posibles. ¿Por qué? Porque a veces, si ni siquiera podemos imaginarlo, que creo que es lo que pasa, bueno, en mi experiencia, en las pláticas que he tenido, que a veces es difícil pensar en progreso y en tecnología, sin pensar en capitalismo. Es como, incluso en buenos debates que he tenido, es cómo voy a tener, por ejemplo, tecnología si no fuera de la lógica capitalista o de la revolución industrial. Entonces, por un lado hay como aunque cada vez más personas han pensado escenarios donde sea posible otro tipo de vida, pero por otro lado también es difícil, ¿no? Se ve como algo que está totalmente asociado. Y pareciera entonces que plantear una vida que tiene una relación con el territorio de una manera más armónica y natural implica renunciar al desarrollo tecnológico o al desarrollo en una visión histórica como de un futuro que siempre va para mejor. Pero si lo vemos objetivamente, lo que tenemos es que de la revolución industrial para acá, pongámosle como unos 200 años o 250 si queremos exagerar, tenemos estudios claros y evidencias suficientes para ver que estamos a punto de una debacle ecológica en muy poco tiempo. Y entonces bueno, tendríamos que pensar ahí en el papel de la tecnología, pero no es la tecnología en sí misma. La tecnología se ha desarrollado mucho antes del capitalismo, ¿no? Y yo creo que incluso se ha desarrollado a pesar del capitalismo, porque no es la competencia entre mercados lo que hace que se desarrolle. Si podemos ver el funcionamiento, por ejemplo, del software libre, que es un territorio digital que me interesa mucho, conozco poco, pero me interesa mucho,
porque se gestiona un poco cómo se gestionan nuestros territorios concretos, ¿no? Como, bueno, no, nuestras tierras, la noción del territorio para nuestros pueblos, porque tiene que ver con códigos abiertos en los que mucha gente puede hacer un trabajo comunitario e intervenirlo, y vemos que avanza muchísimo más rápido, a diferencia del software privativo, ¿no? Que es privativo para que te puedan vender nuevas versiones de eso. Y hemos visto todo lo que se ha podido hacer gracias al espíritu del software libre. ¿Qué pasaría si este espíritu mucho más comunal, yo creo que habría un avance tecnológico más fuerte, y que yo vería en realidad el capitalismo como una traba a ese desarrollo tecnológico, más como un impulso? Por otro lado, no es el desarrollo mismo de la tecnología el que está acabando con la Tierra. Vamos a suponer que todas las personas necesitamos, supongamos, un celular. Pero sabemos que el celular, por más que sea, ahorita estamos utilizando una cosa que es Wi-Fi, que es algo muy poco tangible. Sin embargo, ese Wi-Fi está, para que funcione, necesito tener un módem, que es una cosa física y que necesita ciertos cables al final, y que este celular en el que estamos haciendo esta grabación necesita un hardware, o sea, una cosa concreta, que además tiene coltán. Y el coltán está siendo extraído en minas en el continente africano, sobre todo, en unas situaciones que están esclavizando a la gente muchísimo. Pero, además hay que considerar que cuando yo compro un plan, ese plan me ofrece que cada cierto tiempo voy a tener la oportunidad de comprar otro, y otro, y otro, que ya salió un nuevo modelo. Entonces, no es tanto el hecho de que yo necesite un celular para estar haciendo esta llamada, sino todo el asunto de consumo que hace que, por un lado, a veces tengamos obsolescencia programada, o hace que salga uno nuevo, y entonces que haya toda una serie de valores asociados a estar consumiendo, que en otro caso, en otro sistema, tal vez podría tener este mismo aparato y me podría durar muchísimo tiempo, lo cual bajaría el impacto ecológico de una manera impresionante, ¿no? Entonces, si empezamos a desarticular lo que creemos que ese futuro sería un futuro sin avance tecnológico, sin posibilidad de tener comodidades, sin una serie de cosas a las que parece que solamente el capitalismo nos puede proveer, tendríamos que estar viendo que el capitalismo no nos lo está proveyendo, que hay otra manera de gestionar eso, y que lo que nos está para que la economía capitalista pueda funcionar necesita del consumo, y para que pueda haber mucho consumo necesitas hacer cosas que, o uno, sean desechables, o dos, que desees algo, el que sigue inmediatamente aún sin haber agotado los productos anteriores. Esto en un planeta que tiene recursos finitos necesariamente va a implicar acabártelos y por lo tanto proveer muerte. Lo que hace es destruir los ecosistemas. Entonces, esta visión extrema de este mundo en el que está en ese sistema, que es capitalista, administrado por un marco legal, lo que está haciendo es llevarnos muy poco tiempo a una situación muy difícil, que hace y que atenta, es como una carrera suicida, porque atenta contra la humanidad misma, contra las posibilidades de su vida ante el cambio climático. Entonces, creo que es necesario y es urgente pensar por lo menos en cómo sería poder tener un celular, o cómo podría alimentarnos sin que, por ejemplo, el capitalismo haya elegido de entre las frutas unas que es, por ejemplo, el plátano. Por fortuna eso no sucede aquí en mi comunidad, puedo acceder a una gran diversidad de plátanos que vienen de las tierras cálidas, pero supongamos en otro contexto. Podemos encontrar plátano todo el año, y el mercado, la publicidad han hecho un estereotipo de plátano y hace que no puedas conocer toda la diversidad de plátanos que hay, y que además necesites tenerlo siempre. Esto va a hacer que la diversidad desaparezca, va a hacer que necesites monocultivos, va a hacer que necesites cierto tipo de elementos, digamos, para fumigar, que son nocivos, y va a hacer que hagas del plátano no una experiencia propia del sistema, que sería comerlo en
el plátano más próximo a tu contexto y además un plátano que se va a echar a perder rápido porque así es lo natural, ¿no? Pero no, entonces se va creando esto y eso va tocando todo, la ropa, la comida, todos los elementos de la vida, digamos, de nuestra vida cotidiana están ordenados por esa idea de ese consumo y lo atraviesa todo. Entonces, en los espacios pericapitalistas, como les llamamos, que estamos un poquito fuera, ¿no? Las periferias del capitalismo, hay otras maneras que están resistiendo y están, para mí, no solo es idealizarlo, sino hacen que sea posible imaginar la vida. Y entonces, que eso ya está sucediendo, no es algo que sea imposible de hacer, y es repensar la relación con el entorno y que no sea una relación de ver la tierra como recursos que nos está llevando a la muerte, sino verlo como bienes, porque somos parte de y pues simplemente por inteligencia necesitamos seguir viviendo y para hacer posible la vida no podemos seguir con un modelo que hace todo para proveernos de muerte.